la mañana bien informado. ¡Rómpelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Grita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre, Ricardo Capdevila. Agradecemos a esta querida radio que nos da este espacio como para que podamos difundir nuestros pensamientos, nuestras reflexiones en esta distopía que nos toca vivir con un presidente que cada vez degrada más la investidura. Le agradecemos a el director de esta radio, Juan Martín Ramos Padilla, a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés, Ignacio Sábato, pero en especial al operador de controles, Joaquín Beisbeder, y estoy aprendiendo a pronunciarlo. La editorial o la reflexión de hoy la titulo Ciudadanos privados de la propiedad. La ciudadanía está en una situación de endeudamiento terminal. Pero ese endeudamiento, al igual que en la época de Carlitos Menem, es un seguro de que no es hora de cambiar de dirigencia, por las dudas de que sea peor la que quiera que cambiar. Los medios, las redes, convencieron a la ciudadanía que si te endeudás es porque te das un gustito. Deja de dártelos, no te endeudes, te recomiendan. Como si comer fuera un gustito. Pero además, el culpable sos vos de ese endeudamiento. Como dijo Lemoyne, la gente, la ciudadanía, no está lo suficientemente instruida financieramente. Ella lo dice como perito mercantil. Debe haber estudiado en la educación pública también. Pero de que estás pasando lo que te pasa, porque vos sos culpable, porque vos tenés la responsabilidad. Como escuchaba en una entrevista callejera, que la estaba pasando mal, pero que el actual presidente no tiene la culpa de la realidad. Entonces, ¿de quién será la culpa? Sos un idiota que no ganó lo suficiente para estar mejor y así te hacen sentir. Y algo así debe ser. No de que seas culpable, sino de que seas un idiota. El jueves 26 de marzo de este año entró en el Congreso el expediente desde el Ejecutivo con el número MEM 2026-22 APM PTE, con la referencia Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Al Honorable Consejo de la Nación, tengo el agrado de dirigirme con el objeto de someter a la consideración de un proyecto de ley por el que se propone la modificación de diversos cuerpos normativos con la finalidad de eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección
y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica. La propiedad privada ocupa un lugar central en el sistema constitucional argentino. El artículo 17 de la Constitución Nacional consagra su inviolabilidad y establece que nadie puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley y previa indemnización. En este marco, el derecho de propiedad no solo protege intereses individuales, sino que constituye un presupuesto esencial para el desarrollo económico, la inversión y la previsibilidad y la autonomía personal. La Corte Suprema de la Nación ha sostenido reiteradamente que la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional no se limita a la titularidad formal del bien, sino que se extiende a su contenido económico y comprende el uso, el goce y la disposición de éste. Hasta acá la introducción en donde acompañan el proyecto. El proyecto tiene 5 ejes de reforma. El primer capítulo habla de expropiaciones, el segundo de desalojos express para inquilinos, el tercero es justamente la inviolabilidad de la propiedad privada, que en realidad es el nombre que le da el gobierno, pero que es la posibilidad de extranjerizar el territorio, o sea, vendérselo a quien tenga dinero suficiente como para comprarlo. Aunque sea estratégico, porque en realidad estamos viendo que en zonas de frontera o en zonas muy ricas en determinados minerales son las que están extranjerizadas. El cuarto capítulo es manejo del fuego y el quinto capítulo es digitalización de trámites. Todo esto es para acelerar la venta, el saqueo de los capitales extranjeros que vienen a saquear de recursos en nuestro país, utilizando el RIGI y el Super RIGI que ahora quieren votar también. Pero como los medios y las redes informan políticamente lo que les mandan a informar o a comunicar, porque en realidad la información es otra cosa, yo trato de informarlos que con el mismo rango constitucional están los derechos a la vivienda, a la salud y a la educación en la Argentina, que están protegidos por la misma Constitución que ellos dicen que protege a la propiedad privada. La educación. El sistema se rige principalmente por la Ley de Educación Nacional, la 26.206, la cual tiene como bien público la definición de la educación como prioridad nacional y un derecho social garantizado por el Estado. La obligatoriedad abarca desde la sala de 4 años del nivel inicial hasta la finalización del nivel secundario. Financiamiento. Fija que el presupuesto consolidado del Estado no puede ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno. Milei, una llamada ahí, cumplí con el presupuesto, por lo menos. Gratuidad. Garantiza el acceso libre y sin aranceles en todas las instituciones de gestión estatal. Y esto también para los extranjeros, que ahora quieren limitarlo. Limitan la educación, la salud para los extranjeros, pero no limitan la extranjerización de las tierras como a Lewis. En el tema de salud, la protección implícita y derivada se reconoce a través del derecho a la vida y a los pactos internacionales de derechos humanos incorporados en la Carta Magna. Leyes de aplicación que garantizan la cobertura médica integral y asistencia pública sin discriminación. Al no haber una única ley general, el derecho a la salud se fragmenta en leyes específicas de alcance nacional. Por ejemplo, la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, asegura los derechos a las personas con padecimientos mentales y prioriza a las internaciones breves y los tratamientos comunitarios. Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, regula la autonomía de la voluntad, la información sanitaria y el derecho a la confidencialidad médica. Programa Médico Obligatorio, PMO. Canasta básica de prestaciones que todas las obras sociales y prepagas
deben cubrir de manera obligatoria y gratuita. Y por último, el otro derecho, la vivienda, el hábitat y el crédito, está enunciado en el artículo 14 bis, que indica que las leyes establecerán el acceso a la vivienda digna. Tratados internacionales, el artículo 75, inciso 22, incluye a pactos globales que exigen las condiciones de habitabilidad y servicios básicos. El acceso a la vivienda se instrumenta a través de planes de infraestructura, subsidios y protecciones a la propiedad. La Ley 24.464, Sistema Federal de Vivienda, administra el Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, enfocado en sectores de recursos insuficientes. Protección de la vivienda familiar, normativa incorporada en el Código Civil y Comercial, que protege el inmueble familiar frente a deudas posteriores a su inscripción registral. Ley de Integración Sociourbana, la 27.453, facilita la regularización dominial y servicios básicos para los barrios populares del país. Leyes provinciales destacadas, la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires. Sirve de modelo nacional para urbanizar asentamientos y frenar la especulación de suelo urbano. Pero volviendo, estos son los derechos que tienen el mismo estatus que la propiedad privada. Sin embargo, Milei pretende darle un estatus superior sin cumplir estos derechos. Pero volviendo al título del editorial, los ciudadanos estamos privados del acceso a la propiedad, salvo que, con la posibilidad de algún carguito de militancia, o nos encontremos un pendrive y nos asistan con impunidad, hasta que se olviden de nosotros o de los otros impunes. Si no, no nos vamos a olvidar de los Adorni, los Quader, los Esper, porque evidentemente van a tener que rendir cuentas. Hoy acceder a una propiedad es un desafío, es una utopía. Vivir con tus viejos sin independencia o vivir alquilando esclavos de un trabajo de mierda que solo te permite pagar el alquiler. Pregúntenle a los pibes de 20, 30 años si pueden comprar una propiedad. Pero ¿por qué tenemos que estar viviendo esta realidad si somos un país rico? Tendríamos que preguntárselo a toda la dirigencia, a los que pretenden representarnos y a los que están haciendo todo lo posible porque no podamos vivir dignamente. Pero vamos a ir con el video número 1, porque lo que tenemos solo lo disfrutan los otros. Vamos a ver el video. El 20% del litio del planeta, inmensas reservas de cobre, oro y plata en abundancia, yacimientos de uranio para una verdadera revolución nuclear, la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, el tercer acuífero más grande de la Tierra, la vía navegable más importante del continente, 170 millones de hectáreas de la tierra más fértil jamás conocida, primer exportador de harina y aceite de soja del planeta, tercer exportador mundial de maíz, miel, frutas, vino, yerba, 50 millones de cabezas de ganado, la mayor radiación solar global para producir energía, la potencia eólica más relevante del mundo, una de las selvas con mayor reservorio genético de la Tierra, 17.000 cuerpos de hielo registrados, 6 millones y medio de kilómetros cuadrados de agua, la plataforma continental más rica del Atlántico Sur, proyección directa a la Antártida, reservorio del 70% del agua dulce mundial, el octavo país más grande del mundo. Por todo esto viene el 6 de agosto. Quieren derogar la ley de tierras y quitar todo límite a la extranjerización de la patria. Aunque cueste la vida, tenemos que frenar esto. Nos vemos en la calle. Bueno, es la solución que tenemos. Vernos en la calle. Demostrarle a este gobierno cipayo
que la ciudadanía no está de acuerdo, más allá de que no tengamos representación, con coraje para enfrentar esto. Más allá de que hay muchos responsables de esta realidad de mierda, es justo recordar a quien se cree impune. Y me gustaría que pague parte de su culpa. Vamos a ir con el video número 2, un mafioso con poder. Total normalidad. Te choreas la guita de las cloacas y Rousselot, el intendente de Morón, va preso. Vos paseando tranquilo. En el 99 tu auto atropella y mata a Paula Elizabeth González, de 14 años. Todos dicen que vos manejabas. Menos vos, que tenías un chofer que asumió la culpa a cambio de una buena vida. Contrabandeás autopartes y te condenan a prisión, pero te sobresee la Corte Suprema de Menem. El juez Perrota suspende todo el fútbol argentino y ordena instalar cámaras de seguridad que solo vos representás. Casualidades de la vida. Angelici coimea árbitros y sacás campeón a Boca. Gestión exitosa. Te convertís en jefe de gobierno de la ciudad y le vendés tu empresa proveedora de la ciudad a tu primo pobre. Absoluta transparencia. Después se incendia Iron Mountain. Una pena. Toda la info de los detalles estaba ahí. 10 bomberos muertos, pero qué mala suerte. Se suicida Gregorio Centurión, amigo y administrador de pautas muy dudosas. Seguro que Mercurio retrógrado tiene la culpa. Nisman se suicida y cae la causa de las escuchas ilegales. Asumís la presidencia procesado y a la semana te dictan el sobreseimiento. Todos somos Nisman. Ya como presidente apareces en 40 cuentas de los Panama Papers, pero nadie se escandaliza. Ni una sola tapa de Clarín. Te convertís en presidente y te autocondonás 70.000 palos de deuda del Correo Argentino. Pero tampoco a nadie le hace ruido. ¿Por qué? Después en tu primer DNU volteás la ley de medios. Ahí va la devolución de favores. Sos presidente y duplicás el precio de los peajes de tus propias empresas. Le adjudicás el reactor RA10 a tu amigo del alma y el soterramiento de Sarmiento a tu primo. Pero todo eso es una casualidad. Tomás una deuda con el FMI por fuera de los estatutos legales del organismo. Tus amigos te prometen lluvias de inversiones, pero en cambio pasaron cosas, entre comillas, y hubieron tormentas, entre comillas. Buscas 5 coimeros y encontrás a toda una patria contratista de tu familia. No podrá aparecer un accidente. Vos vas a aparecer en todas, Mauricio. Desde la dictadura, siempre. Ahora vas a operar hasta que Milei se suicide. Se te está acabando la soga, campeón. Bueno, pero el mamarracho de nuestro presidente, que en su campaña electoral prometió destrozar al nefasto Banco Central, ahora quiere perpetuar a su presidente, como en el Perú, al presidente del Banco Central, como lo hace el gobierno de Perú, y darle más poder que al propio presidente del país, sin que venza su mandato. 5 objetivos tradicionales establecidos en el artículo 3 de la Carta Magna del Banco Central tiene vigentes desde la reforma del 2012. Son estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo, o sea, se preocupa por el empleo el Banco Central, o debería hacerlo, desarrollo económico y equidad social. Esas son las 5 funciones que hoy tiene la Carta Orgánica del Banco Central. Lo que quiere la reforma que anunció ayer en una conferencia de prensa o en un, no sé, mitin, como lo llama él, estas informaciones a la comunidad o a la ciudadanía, lo que pretende hacer es solamente dejarlo como una estabilidad monetaria, dejando de lado las otras funciones que considero más importantes y relevantes y darle perpetuidad a su presidente. Es lo que propone él en la reforma. Pero el dólar, mantener la estabilidad monetaria significa tener un dólar barato para que se pueda fugar, cuando en realidad en su campaña proponía dolarizar la economía y que la persona que cobraba en pesos cobrara en dólares. Algo que ya no se habla, ni los pibes aspiran a hacerlo porque están más endeudados en pesos y yo no creo que lo solucione.
Para alegría de los cipayos, nos visitó Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario, que vino para asegurarse de que podamos pagar la deuda con el organismo. Es como si a una gran familia la visitara el gerente del banco, en donde se acumula la deuda más importante, se sentara a la mesa a comer con él en su casa y la familia escuchara los esfuerzos que deberán hacer para que el jefe de familia pueda cumplir con los objetivos del pago. Mientras la dueña de casa prepara la comida en la cocina, el gerente le habla al oído y le va picoteando el menú. Todo un síntoma de coloniaje salvaje. ¿Qué tiene que hacer Kristalina Georgieva en Vaca Muerta? ¿A qué fue? Pero vamos a ir con una efeméride. El 29 de julio se cumplieron 60 años de la noche de los bastones largos. El 29 de julio del 66, a un mes de instaurada la dictadura militar, autoproclamada Revolución Argentina, del presidente de facto Juan Carlos Onganía, firma el decreto ley 16.192, por el cual se suprimía el gobierno tripartito y la autonomía de las universidades nacionales, que regían desde finales de la década del 50. Además, por dicho decreto se subordinaba a las autoridades de las 8 casas de estudio del país al Ministerio de Educación, nombrándolas administradoras o instándolas a renunciar en un lapso de 30 días. Esa misma tarde, el rector de la UBA, Hilario Fernández Long, rechazó las nuevas disposiciones. Él y su equipo de asesores presentaron inmediatamente las renuncias en señal de repudio a la medida en 5 facultades: Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Ingeniería, Filosofía y Letras y Medicina. Grupos de estudiantes y docentes decidieron tomar los edificios. La noche del 29 de julio, el gobierno resolvió el desalojo utilizando las fuerzas de seguridad. La Guardia de Infantería de la Policía Federal expulsó violentamente a los miembros de la comunidad académica que habían ocupado los edificios de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales ubicados en Perú 222, hoy Manzana de las Luces. ¡Qué ironía del destino! En protesta y en signo de resistencia frente a la disposición de las autoridades del gobierno militar, se llevaron detenidas a más de un centenar de personas y otras tantas resultaron heridas. El nivel de violencia e impunidad con las que actuaron las fuerzas del Estado impresionaron a la opinión pública y tuvieron repercusiones importantes incluso en el exterior. Causó impacto especial la denuncia publicada por el diario estadounidense The New York Times por el profesor norteamericano Warren Arthur Ambrose, que estaba en ese momento en la Facultad de Ciencias Exactas. Donde el desalojo fue especialmente violento. Estos sucesos dieron lugar entonces a uno de los episodios más dolorosos de la historia universitaria argentina, la noche de los bastones largos. No puedo dejar de mencionar esta historia personal porque está relacionada con mi viejo. Mi viejo era ayudante de cátedra del profesor Luis Federico Leloir y padeció esa noche sin rastros en su físico, pero sí en su conducta. Esa noche lo recuerdo llegando a casa nervioso, dirigido a su piecita del fondo, donde tenía su guarida de estudio y de cosas importantes. Agarró unos libros, entre los que recuerdo uno gordo de tapas rojas. Años después me entero que era El Capital de Marx. Y desde ese día no se habló más de política en casa. Yo tenía 6 años, con una hermana de 3 y mi vieja embarazada de 2 meses, de quien nacería mi hermano Carlos.
En otro orden de cosas, recordamos a Santiago Maldonado, ese pibe que pusieron, y vamos a la foto 3, ese pibe que pusieron como foto de perfil, muchos por conveniencias electorales, y luego lo olvidaron. El sábado hubiera cumplido 37 años. Y es buena ocasión para seguir pidiendo justicia y castigo a los responsables de su muerte. Sobre todo a la impune Pato Bullrich. Para introducirnos a las entrevistas de hoy, que tenemos invitadas a Mariana Bruno del MST Ecosocialista y a Julieta Cagiano del Observatorio de Tierras, vamos a ver al video número 4, donde la tierra no se vende, no se quema, no se desaloja. Respetemos a los pobladores originarios y no a los poseedores ilegales. Vamos con el video número 4. Un avión lleno de jueces, funcionarios, un ex espía y ejecutivos de medio. ¿El tráiler de una película? No. El viaje de egresados de la impunidad argentina al lago escondido. La foto grupal perfecta de cómo funciona Comodoro Pi. La casa, la estancia de Joe Lewis. Magnate inglés, ex dueño del Tottenham, amigo personal de Mauricio Macri desde hace años, tanto que alguna vez lo paseó en su propio helicóptero. Con más gita que un país chico. Hace 30 años se hizo de 12.000 hectáreas de Patagonia y le tapió el paso a un lago que, en teoría, es de todos los argentinos. No se destapó por una investigación judicial. Se destapó porque 2 concejalas de Bariloche vieron el avión aterrizar y a los pasajeros subirse a la camioneta de Lewis. 4 días después, Página 12 tiró la primera nota y ahí explotó todo. Empezaron a circular chats atribuidos al teléfono de uno de los viajeros, donde discutían cómo justificar el viaje con facturas que aparecieron recién semana después. A la fiscal no le cerraba y nunca pudo determinar quién había puesto realmente la plata. En esos mensajes apareció uno bajo el nombre de Caicial, diciendo que el avión lo habían pagado ellos y que habían ido a la casa de un amigo, como si eso arreglara algo. Ahí subieron 2 caras que ya conoces: Juan Bautista Maíquez, todavía no era ministro, y Pablo Yadarola, el mismo que hoy el gobierno impulsa para entrar a la Cámara Federal. También subió Carlos Maíquez, el papá, el juez de Comodoro Pi, Julián Ercolini, el entonces ministro porteño Marcelo de Alessandro y 2 altos ejecutivos del grupo Clarín. El resto de la lista, el otro juez federal, un ex agente de inteligencia, un empresario de medios, la tener en la pantalla completa. No hace falta que te acuerdes de cada nombre, quédate con esto: jueces, un futuro ministro, un espía y ejecutivo de uno de los multimedios más poderosos del país. Todos en el mismo avión. Una formación menos discreta que los auténticos decadentes entrando a tu cumple. Ahí va el dato fuerte. En 2017, Carlos Maíquez votó para reabrir la causa por esas mismas tierras del lago escondido. Le dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción. 4 años después, en 2021, con otro tribunal, votó lo contrario. Confirmó, por prescripción, que la causa contra Charles Lewis, que sería el hijo de Joe Lewis, y los demás imputados quedaba cerrada. Un año después de esa segunda votación, se subió al avión. Casualidad, vos decís. Y Julián Ercolini, el juez de Comodoro Pi, que también viajó, ya venía de sobreseer a Héctor Magneto y a los demás dueños de Clarín en la causa Papel Prensa. Y además fue el juez que instruyó la causa Vialidad y procesó a Cristina Kirchner. Fallos reales, con nombre y firma. ¿Y dónde cayó la causa por el viaje en sí? Exacto, en Comodoro Pi. En diciembre de 2023, el juez Sebastián Ramos anuló todo lo actuado. No dijo que el viaje no hubiera existido. Dijo que la investigación había arrancado con información obtenida de manera ilegal y que ese origen contaminaba toda la causa. Ganaron por afuera de la cancha, no adentro. Ya para final sobre Joe Lewis, en Estados Unidos lo condenaron en 2024 por manejarse con información privilegiada en la bolsa. Y en noviembre de 2025, Donald Trump lo indultó. El dueño de la estancia del lago escondido tiene su propio prontuario de impunidad, con perdón presidencial incluido en otro país. Comodoro Pi es un ecosistema, un grupito minúsculo que se cruza todo el tiempo, a veces en tribunales, a veces en la Patagonia, a veces en la Casa Blanca. Conoce más en cuyo.news. Bueno, creo que a Mariana Bruno la tenemos en el Zoom. La incorporamos al programa. Buenas tardes, Mariana. Hola, ¿cómo andás, Ricky? ¿Todo Se bien? te escucha muy bajito, espera. A ver. A ver. No sé si será por los auriculares, si no me saco. Ahí, si te puedes acercar un poquito más, no sé si será el micrófono ¿Ahí se o qué. escucha un poquito mejor? Ahí está un poquito mejor. Bueno, a ver, Mariana, estamos muy involucrados con el tema de la inviolabilidad de las tierras, más allá del nombre que le dio el gobierno. Para nosotros es
el saqueo de las tierras por parte de extranjeros. A ver, te doy la palabra, introducí el tema, yo ya algo en la editorial estuve hablando, pero me gustaría que nos des una opinión. Bueno, nosotros venimos trabajando con Juli. Juli me dijo que estaba esperando que la llame. Julieta sí, ahora va a entrar en todo caso, pero como ella va a hablar por teléfono, si querés la hacemos entrar igual, no hay problema. Como vos quieras, si les parece. Andá llamándola, Joaquín. Así la incorporamos y escucha también lo que dice Mariana. Yo contarte que estamos articulando mucho justo con el espacio con Juli, que es del Observatorio de Tierras, y con una articulación que se viene haciendo hace meses en contra de este proyecto de ley que implica una serie de pilares al estilo de una ley ómnibus que implica no solamente la extranjerización de la tierra, la venta de los territorios a extranjeros, eliminar ese límite que hay del 15% actualmente. También favorece a los desalojos express. Esto no solamente afecta a los inquilinos o a los que necesitamos más el asegurar el derecho a la vivienda, sino también a comunidades originarias. Y por otro lado también está la pata de la ley de manejo de fuego, que la ley de manejo de fuego en algún punto le pone el límite a la especulación inmobiliaria, al extractivismo en los territorios que han sido incendiados, que sabemos que el 95% de los incendios son intencionales. Venimos de un verano con la Patagonia prendida a fuego. Entonces es muy importante ese límite que, aunque haya trampa siempre en una ley, es necesario que estén. Pero bueno, no se habla mucho de una ley de extranjerización de tierras. Yo creo que es importante también agarrar las otras dos patas, tanto la de desalojos como la del fuego, porque hace a un modelo extractivista, hace a un modelo productivo que quiere que seamos un país semicolonia, exportadora de materias primas para siempre, que seamos un país con poca soberanía, que no podamos discutir no solamente quién tiene la tierra, sino qué se hace, qué se produce, cómo. Y no quieren vender cualquier pedazo de tierra, quieren vender las zonas estratégicas. Por eso también se combina con la ley de glaciares, que ya se votó, y se combina con el RIGI y el superRIGI. Son zonas estratégicas las que quieren, con nacientes de ríos, con cuerpos de agua, con minerales, con bienes comunes que deberían estar al servicio de las mayorías sociales y no de un puñado. Y en zonas de frontera también. También elimina la restricción de compra de tierras en zona de fronteras. Entonces son lugares estratégicos y tierras estratégicas las que se están poniendo a la venta con este proyecto de ley. Eso para... Bueno, pero a ver, la ley entró al Congreso, como yo lo dije en el editorial, el 26 de marzo. Hasta ahora estuvo demorada porque no se tenían los números. Ahora parece que están medio empatados en el Senado con el poroteo. Y yo creo que los últimos votos son los que más les cuestan económicamente al Estado a través de nuestro gobierno, porque los sobres son más abultados para cambiar la votación. Entonces, no sé, los últimos en decidirse por ahí saquen una mejor tajada. Evidentemente, tenemos que forzarlos desde la calle a arrepentirse de esa operatoria, porque evidentemente le tenemos que hacer sentir el rigor, no violento, pero sí el rigor de que están ejecutando una política antipatria, que están ejecutando una política en contra de los ciudadanos. Y evidentemente tenemos que buscar que ellos sientan esa presión desde la calle. Tuvimos una prórroga en la última sesión que se dio, y hay muchas coordinaciones. Está la Iglesia también apoyando este tema,
hay muchas organizaciones que se están sumando. ¿Cómo crees que va a ser esta nueva convocatoria del 6? Primero, mañana hay un banderazo. Arranquemos por ahí, porque evidentemente son acciones que van visibilizando un poco más todavía el deterioro de esta reforma que quieren implementar. Exactamente. Primero, coincido con lo que decís, que ya es un momento de la presión en la calle, ¿no? Sí. Eso es lo que va a determinar, porque puede haber sobres, valijas o baúles, pero lo que va a determinar o lo que va a catapultar políticamente a estos senadores es justamente la presión en las calles. Por eso es importantísimo. Hubo un momento donde estaba buenísimo denunciar, escribirle a los senadores y hacer todo por redes, por medios, etcétera, para instalar el tema. Hoy estamos en una instancia que es decisiva y que la única forma de poder revertirla es en las calles. Habiendo dicho esto, también creo que cambió el momento político, porque al principio esto era una discusión que se daba en pocos sectores, que la tomaban algunos sectores políticos referidos a la soberanía, a las cuestiones socioambientales. Eso saltó, eso fue la verdad, un acierto, un guiño, un centro de la escaloneta, haber levantado esa banderita de Malvinas son argentinas que pone en discusión que el territorio argentino puede dejar de ser argentino. Ya lo es, como Malvinas, pero ya lo es en muchos sectores. Pero en muchos sectores. Bueno, nosotros fuimos al lago Escondido, sabemos lo que es tratar de entrar a nuestro propio lago, a nuestras propias tierras y que haya un magnate que te lo impide, un Estado que es cómplice, una fuerza policial que está blindando sus intereses. Entonces, eso puede llegar a pasar en grandes partes del territorio de Argentina. Mariana, tenemos a Julieta en comunicación. Julieta, buenas tardes. Te sumás acá al trío de la columna. El trío loco. ¿Escuchás? ¿Todo bien? Sí, escucho perfecto. Ahí está. Bueno, Mariana yo en la editorial ya hice una introducción del tema. Mariana, sí. Con Mariana estábamos hablando del tema de las convocatorias, tanto para el banderazo de mañana como para el 6 de agosto. ¿Cómo ves vos la convocatoria? ¿Cómo ves de alguna manera todo este movimiento que se está aprovechando, la prórroga que se dio en el tratamiento de la sesión en el Senado? Bueno, me parece que está multiplicándose mucho, ¿no? Ahí estaba escuchando a Mariana cuando decía que esto saltó de los espacios más chiquitos que veníamos dando el debate. Nosotros, desde el Observatorio de Tierras, como investigadores e investigadoras del acceso a la tierra, decidimos salir a mostrar estos datos en un mapa interactivo y alertar a la población de lo que está en juego, ¿no? Con este debate de la ley de tierras. Y hoy la movilización o la convocatoria trasvasó a muchos sectores. De hecho, en este momento yo estoy en la cancha de Arsenal porque nos llamaron del club, salimos con los jugadores con la bandera que dice fanática de fútbol. Argentina. Fanática de fútbol. En el partido de Arsenal, acá en Sarandí. Y bueno, y con ganas de que los demás clubes se sumen al ejemplo que está dando Arsenal, ¿no? De agarrar la bandera de la selección y seguir girándola y además resignificarla y pensar en la defensa del resto del territorio, ¿no? Las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también, y llamar a movilizar, ¿no? Acá me informan que ya está ganando Arsenal, así que es una buena... Bien, Juli. Me van a seguir invitando a la cancha. Está para que los otros equipos lo imiten para ganar, digamos, totalmente, como cábala. Somos una cábala, el Observatorio de Tierras es cábala. Bien ahí. Bueno, y también tenemos la convocatoria del primero. Yo creo que lo del 6, por suerte, está muy instalado, en lo cual está trascendiendo sectores, no solamente políticos, sociales, sindicales. Las centrales sindicales están llamando a movilizar, muchos gremios, mucha porción de la sociedad civil, muchas actrices, artistas. Yo lo escuché ayer a Catriel decir, loco, van a vender la Patagonia, vamos a hacer algo antes que te vendan el rosquete. Y entonces me parece que
dos cosas. Lo del 6 es una cita obligada a ir, a estar en el Congreso, no solamente por ley de tierras. Se vota también una ley muy importante de género que cuestiona, digamos, las denuncias de las víctimas de violencia de género. Entonces, va a haber muchos sectores que estén convocando el día 6 y hay que rodear el Congreso y ser miles y millones en todo el país, porque esto además se multiplicó y hay acciones en todo el territorio, son plurinacionales. Igual sabemos que el Congreso está muy blindado y yo lo padezco todos los miércoles con los jubilados, y el acceso al Congreso, digamos, es muy difícil poderlo visibilizar, pero igual la presencia tiene que ser importante para que las redes vean esa visibilización. En otras épocas el Congreso era más vulnerable y de alguna manera se podía ejercer un poco más de presión sobre los legisladores. Hoy los legisladores ingresan con con una ruta muy, muy reservada. Sí, es muy loco porque protegen a los diputados y senadores de la presión de la calle. Sí. Pero sabemos que la presión más grande que hay, sobre todo con estos temas, son las presiones de las agroforestales, de las mineras, de los fondos de inversión, como los de Lewis que contaban recién, ¿no? Que no solo quieren que esta ley salga, sino que ya lo están haciendo de hecho y esperan esta ley para legalizar lo que están haciendo, ¿no? Claro, o sea, hoy tal cual. Ya están avanzando en lugares donde la ley se los prohíbe mediante testaferros, ¿no? Como es el caso que conocimos de Emiratos Árabes en Bariloche, ¿no? Que saltó a partir de la denuncia de usurpación encima a una pobladora originaria, Soledad Cuyanao, y en el propio juicio el testaferro dice que es testaferro, o sea, claro, era un club de golf. Baraguchi, un club de... Sí, Hugo Baraguchi. Él dijo que recibió $2,5 millones de Emiratos Árabes. No, de polo, de un club de polo era, perdón. Sí. Bueno, lo importante es que recibió plata de Emiratos Árabes para hacerse 14.000 hectáreas en zona de frontera en Bariloche con nacientes de arroyo de deshielo de glaciar, que es el arroyo Baguale. Eso es lo más importante que está sucediendo, que están acaparando nuestros territorios más valiosos y esperando que esta ley salga para poder pasarlos a su nombre. Yo vengo de Misiones y, por ejemplo, en Misiones hay una situación muy particular porque el principal capital extranjero ahí es Arauco, que es una agroforestal chilena de monocultivo de pino, y es tremendo porque vos ves cómo no solamente el monocultivo de pino desplaza la selva, ¿sí? Contaminando el agua, eliminando pajaritos que si se paran en esos pinos se caen muertos por los agrotóxicos que tienen en el tallo para que no saquen rama, ¿no? Pero además desplazan a los pobladores locales y a las posibilidades de hacerse la vida que tienen, ¿no? Al aserradero chiquito, al yerbatero que tiene pocas hectáreas. Y el costo... Porque estos enclaves actúan de manera monopolizada. Y el costo de los inmuebles obviamente queda mucho más alto, que es imposible acceder a los pobladores de ahí. Y por lo que me dijeron, esa empresa, Arauco, tiene casi el 40% de posesión sobre determinados lugares de Misiones. Bueno, en Puerto Libertad, por ejemplo, que es un municipio que está al lado de Iguazú, que Iguazú tiene ya el 40% de su tierra extranjerizada. Pero Puerto Libertad, si lo tomamos como municipio, nosotros los datos los damos por departamento, ¿no? Pero el municipio de Puerto Libertad tiene el 85% de su tierra extranjerizada porque es ahí donde está una de las pasteras de Arauco. Y de ahí la gente se tuvo que ir. Claro. Y hoy el intendente está denunciando que no puede ni comprar 10 hectáreas para un parque del municipio porque lo tiene toda la tierra, la tiene Arauco. Entonces hasta el intendente está saliendo a decir, che, miren que esto es un problema si no ponemos ningún tipo de tope, ningún tipo de límite. Justamente el antecedente de la ley que hoy restringe o limita la propiedad extranjera se inició en La Rioja cuando se había comprado todo un pueblo. Y evidentemente eso hizo que se produjera la sanción de la ley en donde se limitaba. Pero eso fue en el 2010, 2011, por ahí. Sí, ese caso fue en 2008. Anterior. Sí, en Valle Hermoso, en La Rioja.
Igualmente, si bien ese es un caso escandaloso que muestra lo que puede llegar a pasar si no hay ningún tipo de límite, ¿no? Pero además hay que verlo de una manera un poco más también, o yo proponemos al observatorio una mirada un poco más también estructural, que es, acá hay un capítulo claro que se inicia con la última dictadura cívico-militar, ¿sí? El desembarco de grandes capitales transnacionales, la privatización de empresas y la concentración de tierra. Y en los años 90 esto se aceleró. El año 96 Benetton pasa las tierras a su nombre, Shell Lewis también, se ponen en venta 8 millones de hectáreas en tierras de frontera. Entonces en los años 2000, ese caso que contás, Ricky, es parte de un vuelco de magnates a comprar tierras en el sur global con alto nivel de recursos, ¿no? A partir sobre todo de la crisis del 2008 y la volatilidad financiera. Entonces ahí cuando se sanciona la ley en 2011, se sanciona con unanimidad. Claro. Con el temor... También con algo que pasó en la dictadura, agrego algo que dice Juli, que es el incremento brutal de la deuda externa. Claro. Entonces, hoy, que estuvo esta semanita cristalina, Georgieva, la directora del FMI, que con Ricky la fuimos a Malvenir, a Plaza de Mayo, digo, es un guiño también de cómo están digitando desde el FMI, atándonos con la deuda. Digo, yo siempre digo esto, que a mí me parece que se borra ya la línea de saber si estamos rifando los territorios y impulsando el extractivismo desde el gobierno para pagar deuda, o tenemos deuda para poder someternos, avalar y habilitar el extractivismo y la venta de tierra. Yo creo que la deuda no le interesa cobrarla. Yo creo que lo que quieren es someternos para que ellos saqueen los recursos de la manera que quieran. En definitiva, y el endeudamiento que este gobierno está produciendo es feroz, porque hay los intereses que son capitalizables no se declaran como capitalizables. Ya hay, el informe de Horacio Robelli nos dice que hay 100.000 millones de dólares desde que asumió, más de deuda desde que asumió Milei. Bueno, Julieta, sé que estás en una posición incómoda. ¿Querés dejarnos algún mensaje o algo No pasa nada, Ricky. Ya hablaron en general de lo que representa, de los límites que quita la ley, etcétera. Sí, eso lo estuvimos comentando. Bien, eso. Ya lo hablé en el editorial y con Julieta estuvimos hablándolo, así que evidentemente... Sí, por ahí para agregar un poco a esto que decía Mariana, ¿no? Del endeudamiento, nosotros, los observatorios, proponemos pensar esto como un nuevo capítulo de saqueo, un nuevo estatuto legal del coloniaje, como decía Jauretche en los 30, que tiene 4 pilares un poco que se van retroalimentando entre sí, ¿no? Uno es la deuda y las exenciones impositivas o regímenes especiales que se le hace a estas empresas, ¿no? Como el RIGI, el debate del super RIGI, que nos pone en un lugar muy vulnerable como proveedores de materia prima sin agregar valor, y a cambio no pedimos nada, porque encima les damos beneficios tributarios, estabilidades a 30 años que no tiene ninguna familia argentina, ¿no? Uh-huh. Pero además, la cuestión de la reprimarización económica y la desindustrialización también son 2 ejes que se van retroalimentando, ¿no? Un país que no agrega valor a su producción es un país primario, sin puestos de trabajo de calidad y un esclave extractivo para este tipo de empresas que van totalmente en contra de lo que necesita el pueblo que vive y que come, que produce en Argentina, ¿no? Y para esto hace falta un Estado raquítico que pierda sus capacidades estatales, que no tenga universidades nacionales de calidad, que no tenga sistema científico desarrollado. Todo un combo que nos plantea de una manera muy dependiente frente al desarrollo de las próximas décadas. Sí, justamente el cientificidio que te están haciendo lo declaraban desde el CONICET en esta semana también. Totalmente, es parte de lo mismo. Tal cual. Bueno, Julieta, te agradecemos desde la cancha de Arsenal y esperemos que gane Arsenal como cábala.
A ver cómo va el segundo tiempo. Bueno, esperamos noticias. Bueno, gracias por llamar y les mando un beso grande y a movilizar el 6. No, mañana primero. Arranquemos mañana. Primero mañana. Arranquemos mañana. El Congreso de Callao y Corrientes hasta el Obelisco. Exacto. A las 4 de la tarde. Exacto. Mañana es la primera instancia de presión en las calles y de advertencia a estos senadores, lo cual, y también es el día de la Pachamama. Digo, Okay. qué mejor Totalmente. que salir a defender nuestra tierra en el Día de la Tierra, todo lo que implica la tierra, ¿no? Pero repitamos el trabajar en la horario. tierra. Repitamos el horario. Mañana a las 4 en. Mañana 16 horas se sale desde Corrientes y Callao, se moviliza Perfecto. hasta el Obelisco y en el Obelisco hay algunas sorpresitas, hay artivismo, se va a leer un documento que lo va a leer Laura Escurra. Bien. Bueno, es una movilización que está planteada para que sea familiar, para que sea amplia, social, Ricky, pasar los por el tengo que centro de dejar, la perdón. ciudad. Listo. Gracias, Un abrazo Julieta. grande. Gracias, Chau, Julieta, y Juli. seguimos luchando. Sí, decía Mariana. No, que está pensado, es un banderazo de todos los pueblos, le dijimos, le pusimos ese título para salir como estaba haciéndose previo a los partidos del Mundial, ¿no? Que se hacían que se hacen los banderazos. Ok. Bueno, salir con la bandera argentina, salir con la bandera de los pueblos originarios, de cualquier comunidad que habite nuestras tierras, salir con la bandera de los pueblos que están en resistencia y en lucha en este momento, porque hay muchas luchas en contra de los proyectos extractivistas que están avanzando ya, como decíamos antes, en muchos de estos territorios que quieren poner a la venta, que quieren flexibilizar las leyes que protegen nuestros bienes comunes, etcétera. Y bueno, va a ser una instancia profundamente política porque cuantos más seamos en la calle, en cada instancia, para recordar cuál es el poder que tiene el pueblo, y que son los senadores los que tienen que responder a ese pueblo, bueno, creemos que más fortalecidos estamos para dar vuelta a la tortilla. Esperemos que sí, y que quienes todavía están en duda, los senadores que todavía están en duda, que piensen que ese sobre que pueden llegar a recibir puede costarles muy caro. Tenemos que buscar hacerlos reflexionar respecto de ese costo que puede llegar a tener el sobre. Más allá de que ellos lo coticen más porque son los últimos, porque definirían la elección, realmente tenemos que poner cierto rigor en hacerles sentir la culpa y que su voto se haga en forma consciente. La extranjerización de las tierras nos trae implicancias gravísimas a nuestro país, con lo cual, y también hay otros tópicos de la ley, como ser el de los desalojos de los inquilinos, que también los afectaría y que eso también tiene que hacer reflexionar a los legisladores. Bueno, gracias, Mariana. No sé si querés dejar un saludo para alguien, si no nos veremos mañana en Callao y Corrientes. Nos vemos en las calles y estemos todos ahí a defender la camiseta, ahora fuera del territorio, del partido, ahora en los territorios. Tal cual. Donde tendríamos que estar siempre, ¿no? Donde hay que estar siempre. Exacto. La ciudadanía se ejerce no solamente cuando se vota, sino en cada gesto en donde tenemos que poner nuestra opinión. Gracias, Mariana, y seguimos Chau, Ricky, luchando. gracias a vos. Chau. Bueno, a ver, la extranjerización de la tierra no le conviene a ningún ciudadano del país. La separación de pueblos originarios de sus tierras para hacer emprendimientos es algo que se viene haciendo como práctica por la indefensión y por la falta de un Estado presente. El Estado está presente solo para dar lugar a esos extranjeros que vienen con capital, que vienen a saquear, no vienen a aportar para el país. De hecho, cínicamente el gobierno hace una similitud con los españoles que vinieron a hacer la América,
que vinieron a aportar al país y evidentemente tenemos que esos mismos inmigrantes fueron los que gestaron este país. Los que vienen ahora no vienen en esa condición. Los que vienen ahora son los Peter Thiel, los Joe Lewis, los Fred Machado, que vienen a saquear, que vienen a llevarse nuestras riquezas. Te agradezco, Joaquín, el flyer del banderazo de mañana. Ahí estaba a las 17 horas, pero acá nos corrigieron, vamos a estar una hora antes, 16. A las 17 vamos a tratar de ir hacia el obelisco. Y también está la otra convocatoria al Congreso para el día 6. Así que los dejamos. Ahora queda un video número 7 que lo voy a usar para despedirnos. Mañana nos encontramos en Corrientes y Callao a las 16. Y el 6, el jueves próximo, iremos al Congreso a darles un apoyo a los que votan conscientemente y a presionar a los que reciben un sobrecito que le dan más valor que a la ciudadanía. Vamos con el video y nos despedimos hasta el próximo viernes, hasta que todo sea como lo soñamos, a las 15 horas. Gracias. Su nombre es Joel Lewis, un multimillonario inglés que en el menemismo decidió comprar 12.000 hectáreas de nuestra Patagonia. Y justo por casualidad, toda la tierra que compró rodea el lago escondido, un espejo de agua de más de 7 millones de metros cuadrados. Hasta ahí todo bien, un inglés comprando tierras argentinas, pero negocios son negocios, ¿no? El problema es que Lewis se comporta como si el hecho de comprar la tierra lo haga dueño del lago. Pero no, el lago escondido es nuestro, es de todos los argentinos, aunque los argentinos hoy no nos dejen entrar. La gente de Lewis tiene bloqueado el acceso por Tacuifí, el más directo para todo tipo de personas. Dejan abierto el camino que son 30 kilómetros sobre montaña. Él entra en helicóptero, va por el caminito con la chata. Nosotros tenemos que calzarnos botas, poner una carpa y estar 3 días en montaña para llegar al lago. Por eso, desde 2017, se organiza la Marcha por la Soberanía del Lago Escondido. Son argentinos marchando por un lago al que se le niega el acceso cuando debería ser accesible. Por eso importa la ley de tierras. Hoy ya existen más de 13 millones de hectáreas argentinas en manos de extranjeros. Pero ahora Milei quiere romper con los límites nacionales legislativos para que la gente de afuera pueda comprar más tierra. El 6 de agosto en el Congreso se va a discutir si vamos a seguir abriéndole las puertas a gente como Lewis o vamos a tener un pacto de soberanía nacional. Y es por eso que este mismo 6 de agosto, a las 12 del mediodía, nos encontramos frente al Congreso. Por nuestra tierra, por nuestra agua y por nuestros recursos. Cortemos de una vez por todas con esa vocación de colonia.